Hola amigos, vamos a seguir compartiendo acerca del Evangelio verdadero. En el video pasado compartimos que tenemos que ir al libro de Hechos para ver qué fue lo que ellos predicaban. O sea, estos son los sermones primeros, después de que Cristo fue resucitado y exaltado y el Espíritu Santo derramado. Entonces ahora la tarea de predicar las buenas nuevas ha sido entregado a los apóstoles. Entonces, ¿cuál fue el contenido de sus mensajes? Entonces vimos el día de Pentecostés que el punto más destacado de Pedro fue que este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó de la muerte y Dios lo ha hecho Señor y Salvador. Y ahí es donde él pone todo su énfasis. Eso fue el punto principal, más destacado, más importante. Entonces sabemos que eso, en resumen, en sí es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el mensaje que Dios ha hecho su Hijo, Señor y Rey sobre Israel y sobre las naciones. Eso es el mensaje del Evangelio. Pero eso fue de la perspectiva de Pedro y vimos, es muy obvio, el día de Pentecostés, que ahí es donde él enfocó. Y luego hay una aplicación y eso es el arrepentimiento y el bautismo. Pero tal vez eso lo compartimos en otra ocasión. Pero ahora, primeramente, queremos ver el contenido porque es importante que nosotros sepamos qué es lo que creemos realmente, qué es el mensaje que Jesús nos entregó y qué es el mensaje que recibimos y cuál es el mensaje que nosotros debemos de entregar a los demás. Ahora vamos a ver a otra figura muy importante en el libro de Hechos, es el apóstol Pablo. Sabemos que básicamente el libro de Hechos se puede dividir entre un enfoque sobre dos personas. Primero Pedro y luego el apóstol Pablo. Básicamente se puede dividir así. Entonces, ya sabemos cuál fue el mensaje y el enfoque del apóstol Pedro. Ahora queremos ver cuál fue el enfoque, cuál fue el punto destacante que compartía Pablo, cuál fue en sus mensajes el punto principal, su enfoque. Y sabemos que Lucas está escribiendo el libro de Hechos y sabemos que el Espíritu Santo está escribiendo a través de Lucas. Así es que es algo muy importante, es algo que viene de Dios, es un mensaje para nosotros también. Así que vamos a ver cuál fue el mensaje de Pablo. Y para eso vamos a ir directamente al libro de Hechos capítulo 9 y vamos a ver cuál fue el mensaje que predicó, porque la Biblia dice que él empezó a predicar inmediatamente. Ojalá y más personas fueran así el día de hoy. Ojalá y que hubieran más personas que el momento de su entrega a Cristo empiecen a compartir, empiecen a testificar, empiecen a predicar el Evangelio inmediatamente. Pero bueno, así era este hombre Pablo. Y dice en Hechos 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Recuerda que el Señor Jesús se le apareció en el camino a Damasco y le llamó a predicar el Evangelio. Así es que Pablo ahora está obedeciendo el llamado que vino a su vida. Y ahora Lucas, a través del Espíritu Santo, está haciendo un registro permanente del mensaje de Pablo aquí en estos versículos. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que enseguida predicaba a Cristo. Recuerda que también podemos traducir esa palabra como rey ungido, porque ese es el significado, es el rey. Entonces, enseguida predicaba al rey ungido en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ese es el mensaje, eso es lo que él predicaba. Es interesante que aquí no menciona la cruz, solo que hay un Cristo y que este es el Hijo de Dios. Y luego de ahí, en versículo 20, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Cristo murió en la cruz. No, demostrando que los cuatro leyes espirituales. No, demostrando que Jesús
era el Cristo. Ese fue como Lucas, a través del Espíritu Santo, eso fue como él apuntó, eso fue como él condensó el mensaje que Pablo predicaba. ¿Cuál fue su mensaje? Que hay un Cristo, hay un rey ungido y es el Hijo de Dios. Que Jesús es ese rey ungido. ¿Ves? Es interesante cómo la Escritura nos enseña o nos diga el contenido de su predicación. Es muy, te digo, es muy diferente a lo que nosotros pensaríamos el día de hoy. Entonces, una pregunta, ¿cuál de los dos es correcto? Obviamente, la Escritura es la correcta. No es tu postura, no es tu teología. La Escritura siempre es correcta. Ok, otro versículo en Hechos 13 es un sermón muy importante porque tiene mucho contenido. En Antioquía de Pisidia, Pablo con Bernabé fueron ahí. Lucas aquí apunta mucho del contenido del mensaje, pero vamos a enfocarnos en el punto principal de su sermón. Eso empieza en el versículo 32, donde dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Ahora, porque antes había compartido algo del pasado, de la historia de Israel, y luego empieza a hablar de lo que sucedió con Cristo. Ya había dicho que fue crucificado y que Dios lo levantó de la muerte, pero eso no fue como su enfoque principal todavía. Eso fue parte de lo que sucedió. Pero ahora llega a la conclusión o parte de la conclusión. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál promesa? 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Es muy importante notar que el Salmo segundo es salmo profético, salmo mesiánico, y habla fuertemente de que Dios va a levantar a un rey y va a ser su hijo. Y eso es precisamente lo que Pablo dice aquí en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, esa parte donde dice yo te he engendrado hoy, obviamente no es cuestión de nacer, es que Dios le ha dado el trono, Dios le ha dado el dominio, Dios le ha dado autoridad como su hijo de reinar. Y eso es el punto, eso es el enfoque, eso es como la parte clave de su predicación. Es lo mismo de Pedro y es el mismo que él empezó a predicar en el principio, Pablo, cuando apenas se convirtió y ahora muchos años después sigue predicando el mismo mensaje, ahora con más contenido, pero siempre tiene el mismo enfoque, porque las buenas nuevas es el mensaje que Dios envió a su Hijo para ser nuestro Rey y Señor. Esas son las buenas nuevas. Y eso es lo que vemos aquí con Pablo. Ahora vamos a ver otro versículo para seguir viendo que este es el mensaje que recorre a través de todo el libro de Hechos. Ahora vamos a ver Hechos 17. Es otro mensaje muy importante en Tesalónica, donde Pablo predicó. Y en el versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es el mismo mensaje, el mismo punto, el mismo enfoque. Y las buenas nuevas tal vez son diferentes, es diferente de lo que nosotros habíamos pensado. No es tanto el regalo o el don de la vida eterna o de salvación, sino el regalo de un rey, un señor, un rey que nos salva. Pero el evangelio no es salvación. El evangelio es el Hijo de Dios y su señorío.
Eso es el punto principal que ya hemos visto en estos dos versículos y ahorita vamos a ver más, pero es tan importante que nos damos cuenta que este es el mensaje bíblico. Debe de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de predicar, nuestra forma de todo, porque esto es la palabra de Dios. En muchas ocasiones hemos sido influenciados demasiado por las tradiciones de los hombres. Yo no quiero que mi teología ni mi vida sea edificada sobre la fundación del humanismo, de las tradiciones de los hombres. Yo quiero que mi vida sea edificada, establecida sobre la revelación de la palabra de Dios. Rapidito, vamos a ver otro versículo aquí en Hechos 18, versículo 5. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Cuál era la palabra? ¿Cuál era el mensaje? Qué bien que aquí nos dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, o Pablo no predicaba el Evangelio, o esto es el Evangelio. Puedo decir lo mismo del versículo en el capítulo 17, donde predicó en la ciudad de Tesalónica. O Pablo no predicaba el Evangelio, o nosotros tenemos mal entendido de qué se trata el Evangelio. Porque según nosotros es otra cosa. Se trata de la cruz, o se trata de algo diferente, vida eterna, o se trata de la salvación de nuestras almas o algo así. Pero según Pablo, el Evangelio es el hecho de que Jesús es el Cristo. Recuerda bien que no estamos negando ninguna otra verdad. No estoy negando la realidad de la vida eterna. No estoy negando la realidad de que Cristo sí murió en la cruz y eso sí fue por nuestros pecados. Pero estamos poniendo el enfoque donde lo pone la Biblia. Y eso es sobre el hecho de que Jesús es Rey y Jesús es Señor. Y ahí empieza todo. Y de ahí provienen todos los beneficios. De ahí fluyen los beneficios, pero nosotros lo tenemos al revés. Y el resultado es como un choque de carro. O sea, resulta en una forma de cristianismo que está enfocado en mí, en mi vida, tu mejor vida ahora. Y está totalmente, completamente mal. Y ahora finalmente vamos a ver el último versículo de este estudio acerca de Pablo y su mensaje y su evangelio. En Hechos 28, en versículo 30, empezamos ahí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Ahí está. Eso fue lo que él predicaba. Eso fue su mensaje, el mensaje del Señor Jesucristo.